Me pregunto cuántas niñas y niños sufren y se frustran creyéndose tontos sinceros, o cuántos se les acusa de ser flojos cuando en realidad hacen lo que pueden y hasta más. Y seguramente les encanta que le lean cuentos, pero no se atreven a leerlos por las dificultades que representan. Cada 8 de octubre se celebra el Día Internacional de la Dislexia. Esto con el fin de llamar la atención sobre un trastorno que en silencio afecta al 10% de la población mundial. Es por eso que precisamente hoy en Librerías El Sótano queremos presentarles a Gerbera Ediciones, única editorial que publica libros con tipografía amable, amigable para disléxicos y en tinta braille. Para hablarnos de esta propuesta editorial nos acompaña Fabiana Nola Portillo, que es periodista y licenciada en Comunicación Social y directora y creadora de Gerbera Ediciones. Bienvenida, Fabiana. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están todos? Un abrazo enorme desde aquí, desde el sur de Latinoamérica, desde Argentina, para todos ustedes. Bueno, quisiera empezar poniendo un poco de contexto de que ahora durante esta pandemia, de alguna manera los que tuvimos infancia en casa, pues nos tocó hacerla de maestros y de darnos cuenta de que a veces los avances y desafíos que representa el desarrollo escolar en niñas y niños no solo va en el sentido de como los materiales que tengas, sino también de como el cuidado emocional. Entonces, en ese sentido, Gerbera ofrece una alternativa para diferentes preocupaciones, no solo educativas, sino emocionales. Cuéntanos sobre las temáticas inclusivas que abordan tus títulos y con el espíritu que nació esta editorial. Bueno, nosotros empezamos hace 10 años a editar libros infantiles. Antes yo era librera, trabajaba en una cadena de librerías de acá de Argentina, muy importante, y hasta que decidí dejar de trabajar en relación de dependencia y abordar directamente la edición, empecé haciendo libros de tela para bebés, y luego seguí con libros de papel comunes. El tema de la preocupación por los niños con problemas de lectoescritura, como es la dislexia, surge de una situación personal y familiar, porque a mi hijo, cuando tenía 6, 7 años, una de sus compañeras no lo quiso invitar a su cumpleaños, porque nosotros teníamos la costumbre de regalar libros siempre, desde el más pequeño al más grande, siempre se regalaron libros en casa. Y a él no lo quisieron invitar porque él regalaba siempre libros. Entonces llamo por teléfono a la mamá de esta compañerita para preguntarle por qué el libro era motivo de no invitación al cumpleaños. No para que lo invite, sino para saber el motivo. Y ahí la mamá me cuenta que a su hija ya estaban en 2º grado o 3er grado, no recuerdo muy bien, la acababan de diagnosticar con dislexia. Para mí era totalmente nuevo, o sea, conocía sí el trastorno, pero no estaba interiorizada en el tema. Cuando me pongo a investigar de qué se trataba, me quedó muy, muy en la cabeza lo que me dijo esa mamá en ese momento por teléfono, que me dice, lo que pasa que ella dice que Joaquín siempre regala libros, y para ella que le regalen un libro es exactamente lo mismo que le regalen una piedra, porque no tiene ningún valor, no tiene sentido, porque no puede ni leer y tampoco por ende escribir. Ella ya estaba a punto de repetir el grado, estaba en el 3er grado, porque durante todo el año presentaba sus evaluaciones en blanco, porque la maestra siempre le daba las evaluaciones y las consignas para la evaluación siempre estaban escritas a mano, o sea, en manuscrita. Y para una persona que tiene dislexia, la manuscrita es como un jeroglífico directamente. Cada uno tiene su manera de escribir, entonces no es fácil que otros lo entiendan, y mucho menos una persona que tiene dislexia. En ese momento me pongo a investigar mucho, bueno, y aparece el tema de la tipografía, y desde ahí empezamos a publicar todos los libros con tipografía amigable para lectores con dislexia, porque no cabía en mí el que
hacer libros infantiles donde haya un alto índice de la población que no pueda acceder a leerlos. Entonces, a partir de ese momento, todos nuestros libros, después de haber hecho toda una prueba con chicos que tienen dislexia, hicimos como prototipos antes de empezar a alargarnos, y bueno, entonces desde ahí tomé la decisión de publicar absolutamente todos los libros con esta tipografía, desde los libros para bebés, que son los de cartón duro, hasta los de preadolescentes. Todos los libros tienen esta tipografía. Y más allá de esto, ya antes había publicado 4 o 5 libros con tipografía normal, pero la decisión desde el cero, desde cuando empecé a publicar, era tener un perfil inclusivo. ¿Sí? Yo tengo, en mi casa tengo mi hermano que tiene síndrome de Down, que es más grande que yo, así que viví la no inclusión toda mi vida, porque antes a los chicos con síndrome de Down no se los trataba como se los trata hoy en día. Antes eran muy excluidos, y cada vez que íbamos por la calle con él, era para que lo miren raro, lo miren feo. Hemos pasado situaciones muy, muy desagradables durante toda la vida. Entonces, desde el inicio, estaba ya planteada mi idea de hacer libros que las temáticas tengan que ver con la inclusión, o con alguna problemática social, o con cosas que les pasan a los chicos y chicas, y no pueden decirlo a veces, y se sienten realmente frustrados o maltratados, ¿no? Entonces, por eso es la decisión de haber empezado a hacer estos libros, y el día de hoy somos la única editorial de Latinoamérica y América que publica todos sus libros con esta tipografía. En realidad no conozco otra editorial, ni de acá, ni de Europa, ni de ningún lado, que publique todos los libros con la misma tipografía y que tenga esta perspectiva, este perfil tan inclusivo como el que tenemos nosotros. La dislexia no tiene por qué suponer una barrera, y eso lo demuestra cada una de las colecciones de Gerbera, y no solo la dislexia, sino otro tipo de dificultades que existen. Entonces, la tipografía Open Dyslexic fue elegida por su alta legibilidad, pero también me gustaría que nos describieras un poco este detalle diferenciador de hacer los libros por edades con ciertas características. A ver, descríbenos un poco más cómo están separadas estas colecciones. Bueno, tenemos 4 colecciones bien marcadas. La primera, que es de 0 a 3 años, se llama Nube de Algodón. Son libros en cartoné, que de hecho tengo algunos aquí, no sé si se ven bien. Son todos de hojas y tapas duras, ¿sí? Que tienen poesía, y también tienen tipografía para lectores con dislexia. Son 16 títulos los que componen esta colección, y ya estamos trabajando en los 4 nuevos que saldrán muy pronto. Esa es una de las colecciones más importantes que tenemos, porque ha habido como un boom de búsqueda de padres jóvenes que buscan que sus hijos comiencen a leer desde muy pequeños. Entonces, esta colección de libros es muy buscada, y la verdad que gustan mucho, y también tienen la tipografía desde muy chiquitos. La mayoría tienen poesías, tienen rimas, algunos son canciones, pero es una colección que la verdad que atrae tanto a grandes como a los chiquitos, que son los que van y eligen los libros. Después tenemos una colección que son en tapas duras. Aquí en Argentina no se acostumbra mucho por ejemplo, Gris, no se acostumbra mucho al tapa dura, pero sí nosotros tenemos esa colección que se llama Hilos Dorados, que es una colección que tiene temáticas bastante importantes, como por ejemplo Mi Mundo, que este libro es el mundo de un niño con autismo. Es una historia que habla en primera persona, es el niño que cuenta
cómo es su mundo y cómo ve él nuestro mundo, que es todo lo contrario a lo que nosotros creemos que puede llegar a ser el mundo de un niño con autismo. Luego tenemos otra colección que es de los que tienen solapas, que son también varios títulos. Uno de ellos es Mi vecino, que tiene unas solapas desplegables. Este libro salió ganador como mejor libro ilustrado por Alija, el premio se lo dio a Alija, que es dependiente de IBI, de Suiza. Alija es la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de Argentina, y este libro salió como mejor libro ilustrado. Y después tenemos la colección de Canticuénticos en papel, que es un grupo de música argentino que canta ritmos latinoamericanos, y que en México son muy conocidos también, y tienen sus hits, que son El Mamboretá y El Monstruo de la Laguna. Esos son sus hitazos, vendrían a ser. Y tienen en esta colección, que es Canticuénticos en papel, son 8 las canciones que integran la colección, y próximamente estamos ya por sacar la 9ª. En este tenemos ¿Por qué? Quiero para mí, Noni Noni, El Mamboretá, El Monstruo de la Laguna, Pañuelito Blanco, me estoy olvidando de alguna, Hay Secretos, que es una canción que habla sobre el abuso infantil, el abuso en todo sentido, el abuso infantil, y es un libro que acá ya está dentro de la currícula de lo que es la ESI, que es la enseñanza sexual integral. ESI es educación sexual integral. Entonces ese libro está ya dentro de esa currícula. Y ahora hay uno nuevo que es Canticuénticos en canciones, que este es el primer libro disco que se hizo, porque este libro viene a reemplazar al CD. Como ya el CD es algo obsoleto, creamos este libro, que es un libro disco, que tiene para recortar los personajes en las solapas, y todo el libro son las canciones que vienen en ese último CD, con su código QR, y debajo dice todo, quién toca cada instrumento, quién es la voz, y los coros y todo. Y al final hay un código para mandar, para que le envíen el CD, para que lo puedan descargar en algún aparato, y tiene calidad de CD, no calidad de Spotify ni de YouTube. Entonces, esto es lo nuevo de Canticuénticos, que acaba de salir, y muy, muy prontito estará llegando ahí, porque ya tenemos el envío preparado. Así que esta es la colección nueva, que es Canticuénticos en canciones, que vienen a reemplazar a lo que eran los CDs. Y bueno, esas son principalmente las colecciones que tenemos en toda la editorial, que ya tenemos 60 y algo de libros, de títulos. Así que bueno, así a grandes rasgos son las colecciones. No, acá ya esperan con la ansiedad a Canticuénticos, ¿no? O sea, aquí tienen una legión de fans que están pendientes de que lleguen esos libros. Pero ahora me gustaría hablar del sistema Braille, ¿no? Que no es solo y principalmente un código especial de lectura y escritura, sino ante todo es un medio de comunicación alternativo al visual. Y los libros en tinta Braille los imprimen en ambos sistemas, porque la actividad de lectura realmente se vuelve inclusiva. Esto me interesa muchísimo que lo comentes, porque significa que un niño vidente y uno con discapacidad visual se puede sentar a leer el mismo libro. O sea, eso se me hace una cuestión realmente de inclusión, ¿no? O que un padre ciego pueda leerle a su hijo vidente o viceversa. Entonces, cuéntanos un poquito de la línea de libros en tinta Braille, por favor. La línea de tinta Braille son 10 títulos hasta ahora, los que traducimos al Braille. Tenemos a Simón, Cuando sea grande, quiero ser. Este es un libro que salió también ganador por Alija como mejor libro multimedia, porque tiene códigos QR
que llevan a canciones y a narraciones de todos los textos. En este caso, cuando decimos que es tinta braille, es porque en la página donde está la tinta también está incluido el braille, ¿sí? No sé si se llega a ver ahí, pero esa es la definición de tinta braille. Son 10 títulos, no todos los títulos de la editorial se pueden traducir, porque hay algunos donde hay muchas metáforas o son muy visuales, no los podemos traducir. Entonces los que hemos traducido hasta el día de hoy son cuentos que pueden ser leídos y que no generan ningún tipo de dificultad a ningún lector. Esto también fue una decisión personal y por una vivencia personal de haber estado en una escuela donde una niña había pasado, estaban todos trabajando con el libro de Serafina, que es este, y en ese momento todos los compañeros pasaban a leer un pedacito del cuento, y esta niña pasó adelante. Cuando le toca a ella, llevaba una carpeta gigante donde su mamá y su maestra integradora habían transformado todo el libro de Serafina en braille y con texturas, porque ella obviamente era ciega. Entonces me pareció muy conmovedor esa situación, y empecé a pensar, ahí hay otra parte de la sociedad que también está totalmente excluida, porque me pongo a buscar, o sea, ese día saqué fotos al libro a la carpeta esta de ella, y la subí a las redes, y fue un boom de mensajes, todos pidiendo el libro. Entonces me pongo a investigar de nuevo y veo que la necesidad que había era porque no había ningún editorial que publicara libros para chicos en braille. O sea, todo lo que había era en braille papel blanco, que es exclusivo para ciegos. Entonces, de esa forma también están excluyendo. Ellos mismos se autoexcluyen al hacerse solamente libros para ciegos. Y mi idea era, automáticamente, cuando vi esto, fue, quiero hacer libros que se puedan compartir. Como dijiste recién, que un papá que es ciego le pueda leer un libro a su hijo que es vidente, y que el niño vaya viendo las ilustraciones y vaya viendo el texto, y que el papá pueda ir leyéndole ese libro, o que dos compañeros se sienten, que habitan el mismo aula, y puedan leer el mismo libro al mismo momento. Entonces, todos los libros que tienen tinta braille están diseñados desde la base para que puedan ser braileados después de ser publicados en tinta común. Porque hay que saber que el braille, cada carácter braille es del tamaño de la yema del dedo, o sea, es aproximadamente 6 veces el tamaño de una letra común, de una Arial número 14, por ejemplo. Entonces, el espacio físico que ocupa el braille es mucho más que el de un texto común. Por eso es que los libros los diseñamos como para que quepa en la misma página que está el texto, el braille. Y si no es en esa, que sea en la contigua, pero que no tengan que pasar de hoja y que alguno de los dos lectores se pierda en la lectura. Entonces, son libros que están muy trabajados desde el principio, muy pensados y hechos con mucha conciencia. Fabiana, ya estamos acercándonos al final de esta entrevista. A mí me encantaría que todo tu catálogo estuviera en las bibliotecas de las escuelas primarias, de los jardines de infantes y los maternales, porque pues es muy importante esto que dijiste de, o sea, si a una niña le regalas una piedra, ¿qué hace con ella, no? Tú eres una facilitadora, una visionaria, en el sentido en que tenemos que buscar la manera, no todos somos iguales, y esto se entiende a través de los libros de Gerbera. ¿Podrías hablar un poco acerca de los libros juveniles? Porque no solo estamos hablando de que tienen libros como para estos primeros lectores, o que están en esta transición de lectoescritura. Tenemos libros maravillosos de la temporada de terror, ¿no? Porque a los jóvenes y a los niños, a los adolescentes les encanta también todo lo que tiene que ver con historias de fantasmas, de misterio. ¿Nos podrías contar un poquito acerca de estos libros específicamente? Sí, tenemos algunos títulos, y estamos trabajando en 2 títulos más.
porque nuestro fuerte en realidad no es el público juvenil, pero sí los que tenemos son bastante fuertes e importantes, y fue buscar justamente qué es lo que a los adolescentes les atrae. No editar libros para adolescentes porque sí, sino buscar cuál era el género que les atraía. Entonces tenemos 3 títulos, uno se llama El camino más corto, el otro es Fantasía y terror en cuerno callado, y el otro son 20 poemas de terror y una canción disparatada. Son 3 títulos, la verdad que como yo digo siempre a los lectores, tienes que ser muy corajudo si quieres empezar a leer estos libros, porque hay algunas partes que son bastante fuertes, pero todo es llevadero y muy leíble. Los 20 poemas de terror y una canción disparatada como una alegoría a los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y en este caso es el único libro de poemas de terror que hay. No hay otro libro que sea de poemas de terror. Este libro acaba de ser comprado por el Ministerio de Educación aquí en Argentina y ya empezó a llegar a las escuelas secundarias, el primer ciclo de las escuelas secundarias, igual que Fantasía y terror en cuerno callado, que son 6 historias que transcurren en el mismo pueblo que se llama Cuerno Callado, y algunos personajes viajan de historia a historia, y en la última se cierran todas las historias anteriores. Son historias que se pueden leer por separado o con continuidad, y son la verdad que muy muy buenas. El padrino del libro es el escritor Pablo de Santis, que es un escritor bastante conocido a nivel adolescentes, y bueno, son libros que la verdad que generan mucho entre los adolescentes y son muy, muy utilizados en escuelas también, muy utilizados. Así que bueno, esos son nuestros libros para preadolescentes que se recomiendan mucho, y cada vez que vamos a alguna feria o algo, los ponemos adelante porque sabemos que llaman la atención y son muy, muy buscados por los adolescentes. Querida Fabiana, pues llegamos al final de esta interesante entrevista. Me gustaría saber si tienes algo que compartir con la comunidad lectora de Sótano antes de despedirnos. Bueno, la verdad que es un privilegio estar ahí representada por ustedes, que son una cadena de librerías muy importante. Nosotros hace poco que estamos trabajando con el Sótano, pero la verdad que muy, muy satisfechos por la devolución que tenemos siempre. Y bueno, es una alegría enorme poder llegar con nuestros libros a la cantidad de lectores que tienen ustedes como cadena de librería y como gestores culturales en sí. Nuestros libros están hechos con mucho sentimiento, con mucho amor, como decimos nosotros, como digo siempre, son libros hechos con mucho amor, con mucho respeto hacia los lectores de diferentes edades y con diferentes capacidades. Así que bueno, encantadísima si agotan nuestros libros en las librerías. Pues muchísimas gracias, Fabiana, gracias a Gerbera, a quienes están siguiendo esta transmisión, y recuerden que tenemos los libros en exclusiva, este maravilloso catálogo a su disposición, una apuesta a la inclusión, a la lectura en tipografía amigable, a que los libros sean plumas, sean nubes, sean estrellas y no piedras, por favor. Así que los esperamos acá en nuestra sucursal dedicados a los más chiquitos, y también en todas las demás sucursales está disponible este maravilloso catálogo de Gerbera. Pues muy buen día, 8 de octubre.